La palabra de Dios en el libro de Jueces. El libro de Jueces. Capítulo 2. Del 8 al 10. Jueces 2, ocho al 10. Si usted lo ha encontrado, damos lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Puede tomar asiento, amado hermano. La palabra de Dios nos dice que todo lo que está escrito en relación a Israel fue dejado allí como ejemplo para que nosotros no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron. Es decir, nos dejó ejemplo el Señor. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Jueces, nos damos cuenta que el pueblo de Israel estaba pasando por una situación bien complicada. A propósito, antes de continuar, el mensaje de este día se llama un pueblo duro de cerviz. Esa expresión, duro de cerviz, refiérese a los rebeldes, a los soberbios, a aquellos que no quieren entender, a aquellos que no quieren obedecer las cosas de Dios. Entonces, como decíamos, el pueblo de Israel estaba pasando por una situación bien complicada. Mientras Josué vivió, el pueblo caminó bien. Murió Josué y esa generación que lo acompañó a él, esa generación antigua, también caminó y sirvió bien al Señor. Pero hubo un momento que esa generación antigua parte y queda una nueva generación. Y dice la palabra que acabamos de leer en el verso 10: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Ven? Y ahí justamente es donde empieza el problema de Israel. Porque era un pueblo llamado por Dios, con promesas de Dios, pero era un pueblo, una generación que no conocía a Dios. Ni tampoco conocía las obras que el Señor había hecho en medio del pueblo. Y como ellos no conocían a Dios, algo se produjo en el verso 11. Dice el verso 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Este pueblo que había recibido la palabra de Dios, la ley, que habían recibido una advertencia, ellos no debían adorar a otros dioses, ni hacerse imagen de otros dioses. Solamente debían adorar al único Dios verdadero. Ahora ellos se apartaban porque ya no estaba Josué, es decir, ahora estaba la ausencia de un líder visible. Y como no estaba el líder, se desbandaron, se apartaron de Dios, empezaron a adorar a los dioses
de las otras naciones. Y eso es algo bastante comprometedor para ellos, porque eso dependía también de su obediencia, dependía también la bendición de Dios. Pero ellos simplemente se apartaron, se alejaron. Cuando murieron estos varones, ahí comenzó el problema entonces. Cuando ya no había un líder visible frente a ellos. Comenzaron a apartarse, a deslizarse, perdieron el rumbo, hermanos. Y sabe que es lo mismo que puede suceder con nuestras vidas. Que el cristiano que no se toma de la mano de Dios, que no se agarra de la mano de Dios, puede perder el rumbo, puede apartarse, puede incluso enredarse en pecados que lo alejen más y más de Dios. Cuando el hombre no se toma, no busca a Dios, cuando el hombre le da cabida en su mente y en su corazón a las cosas de este mundo, a las personas de este mundo, y luego esas cosas vienen a ser más importantes y queda Dios en un segundo o en un tercer lugar. Y eso es lo que sucede cuando el hombre pierde el norte, pierde la brújula. Ya sus prioridades, sus intereses no están en Dios. Se dirigen hacia otro lugar. Amén. Es importante, hermanos, que nosotros podamos tener siempre en nuestro corazón como prioridad número uno estar en comunión con Dios. Cuando eso pasa a un segundo lugar, a un tercer lugar, es cuando estamos dándole el lugar que a Él le corresponde a otras cosas. O a otras personas también puede ser. Cuando Dios ya no es tan, parece que no es tan importante, no es tan necesario, ¿para qué vamos a ir tanto a la iglesia? Si todos conocemos las cosas de Dios y empezamos a relativizar, es decir, a no darle las cosas de Dios la importancia que realmente tienen. Entonces Dios para ella deja de ser tan importante. Y esto, hermanos, se puede manifestar de una forma muy sutil, poco a poco, lentamente. Y esto lo vemos reflejado en la experiencia que vimos nosotros a través de la palabra cuando el Señor Jesús visita la casa de sus amigos en Betania, la casa de Lázaro. ¿Qué sucedió allí? Habían dos hermanas, las dos recibieron la misma visita y el mensaje era para las dos, pero una se dedicó a los quehaceres del hogar y la otra a los pies de Cristo. Dos mujeres distintas, con prioridades distintas, con intereses distintos. A una le importaba más barrer, sacudir, a lo mejor preparar algo de comer, pero había una que estaba más interesada en oír la palabra de Dios, María. ¿Y qué dice la palabra? El Señor dice acerca de ella que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ella escogió bien, porque tenía bien puestas sus prioridades. Hoy día vemos con un poco de tristeza cuántos hermanos, habiendo 2 cultos a la semana los días jueves, hay muchos que no van, o sea, que no están, que por alguna razón, a lo mejor válidas, otras no tanto, pero no se hace un esfuerzo realmente para estar. En esta época en que vivimos nosotros, se dedica muy poco tiempo a las cosas de Dios. En tiempos antiguos, cuando nosotros éramos jovencitos, estábamos muchos días en la casa de Dios en la semana. Habían 3, 4 servicios y aparte de eso habían vigilias, habían tantas cosas y todos anhelábamos, deseábamos, teníamos hambre de estar ahí. Pero hoy día hay como una falta de interés. Y eso es lamentable porque eso está reflejando la condición espiritual del pueblo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vemos en esta situación que se estaba dando en este pueblo de Israel, que ellos estaban
deslizándose, apartándose porque ya no estaban sus líderes. Y esta situación Dios la revela en su palabra y nos muestra que el pueblo de Dios en ese periodo de los jueces se metieron en cantidad enorme de problemas, porque era un pueblo que estaba continuamente desobedeciendo a Dios, continuamente apartándose de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le enviaba jueces, libertadores, hombres que Dios usaba para libertar al pueblo de la cautividad y de la opresión y de la angustia que estaban siendo sometidos por sus enemigos. ¿Dónde está el problema? Que mientras el líder estaba vivo, todo bien. Moría el líder y el pueblo otra vez volvía atrás. Hermanos, es una situación que trajo consecuencias para el pueblo de Dios. Estos hombres, al parecer, necesitaban ver a algo invisible para obedecer a Dios. En otras palabras, estaban sirviendo al ojo. Hace algunos días me pasó que yo estaba cruzando una calle en el paso cebra, me faltaban como 3 metros, 2 metros para cruzar, cambia el semáforo y el que estaba loco por partir. Se detuvo porque había carabineros. O sea, si no estaban los carabineros, el tipo parte. Entonces, algo parecido le estaba pasando a Israel. Estaba el líder, entonces todos caminaban bien. Pero no estaba el líder y se desbandaban. Ojalá, hermanos queridos, que nosotros no tengamos esa misma actitud. Si está el pastor, pues andamos súper bien. Si están los diáconos, estamos súper bien. Es como que nosotros dependiéramos del pastor o de los diáconos o de los líderes, sirviendo al ojo del hombre. Cuando la palabra nos dice que es Dios el que ve todas las cosas. Nosotros tenemos un error si pensamos que cuando estamos aquí, solamente aquí estamos en la presencia de Dios. ¿Sabe, hermanos, que nosotros estamos las 24 horas en la presencia de Dios? Desde que abrimos nuestros ojos hasta nuestro descanso por la noche. Usted está en la calle, está en el trabajo, no importa donde usted esté, allí está el ojo de Dios. Entonces este pueblo se apartaba fácilmente porque no habían conocido a Dios, dice la Escritura. Ni habían oído ni habían visto los prodigios que el pueblo había hecho que Dios había hecho con el pueblo. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano empieza a vivir una vida donde depende de que esté el líder? Si Dios nos vino el pastor y Dios nos vamos a relajar un poquito, ¿cierto? Y no es así, hermanos, porque el compromiso no es con el pastor. Este pueblo de Israel no entendía que el compromiso era con Jehová, Dios de los ejércitos. No había líder, quedaban a grande. Era un pueblo duro de servicio, un pueblo rebelde, un pueblo soberbio, un pueblo que no oía la voz de Dios, que se apartaba, hermanos queridos. Y cuando eso ocurría, venían los problemas. Mira lo que dice el verso 13 y el 14 del mismo capítulo 2. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Eso pasa cuando el hombre le da la espalda a Dios. Dice que lo entregó en manos de robadores, que los despojaron, de ladrones. Juan 10:10 nos dice que el enemigo es como un ladrón que vino a hurtar, matar y destruir. Y lo primero que le roba el diablo a usted cuando usted anda caminando chueco, le roba la comunión con Dios.
Porque cuando hay pecado, eso hace apartar de nosotros la bendición de Dios. Lo primero, la comunión con Dios se rompe. Es lo que pasó en el Edén cuando los primeros cayeron. Hasta ahí llegó la amistad y fueron echados fuera del jardín del Edén. Habían quebrantado la palabra de Dios y eso trajo una separación del hombre y Dios. Y en este caso una separación de Israel con Dios. Y esta palabra es para nosotros también, hermanos. Cuando le damos cabida a estas cosas que no agradan a Dios, algo se rompe, esa comunión se rompe. Hay una separación. Lo otro que le roba al enemigo es el gozo. Le roba la paz. Le roba la autoridad. ¿De qué hablo cuando digo autoridad? Cuando el Señor a usted lo bendice y usted está buscando, al final está en comunión con Dios, usted donde esté, abre su boca para darle la gloria a Dios. Si necesita compartir una palabra, se entrega la palabra de Dios. A la persona que esté disponible y que desee recibir, usted habla la palabra de Dios porque usted está con la autoridad de Dios, con la bendición de Dios, porque tiene comunión con el que le da la autoridad. Pero cuando el hombre está apartado de Dios, no tiene esa autoridad y no puede hablar de Dios. Su conciencia le acusa, el Espíritu Santo le acusa. ¿Cómo voy yo a intentar llevar al camino al pecador cuando el mismo que está ahí no está fuera del camino? Es necesario entonces que el pueblo de Dios esté en comunión con Dios. Y no suceda lo que estaba sucediendo, hermanos, con el pueblo de Israel, que tenía que tener delante de ellos al líder para poder caminar. Ahora la palabra nos dice que cuando el pueblo estaba en esa circunstancia, entonces el pueblo clamaba a Dios. Y sabe usted que muchas veces sucede que por la naturaleza del ser humano, el hombre no busca a Dios mientras no esté en problema. Cuando todo funciona, cuando todo anda sobre ruedas, cuando todo está excelente, como que el hombre se relaja. ¿Cuándo busca el hombre a Dios? Cuando viene la aflicción, cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la angustia, cuando viene la necesidad. Entonces el corazón está más dispuesto a buscar a Dios. Que el Señor nos ayude. Porque la palabra nos dice, está alguno afligido, adoración, pero si está gozoso, cante alabanzas. No se desconecte de su Dios, que es el que le da la bendición. Y este pueblo, amado hermano, estaba viviendo en esta situación. Estaba viviendo alejado de Dios. Dios permitía que sus enemigos cayeran sobre ellos para oprimirlos, para angustiarlos. Porque Dios usaba al enemigo para enderezar los pasos de su pueblo, para enderezar el camino de sus hijos, para corregir, para incluso disciplinar, no para destruirlos, sino para hacerlos volver al camino. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros, su pueblo. Yo recordaba mientras meditaba en esta palabra, en ese matrimonio que estuvo el servicio pasado, donde la hermana dice que ha estado un largo tiempo apartada del camino, pero tuvo que volver con dolor. ¿Se recuerda esas palabras? Tuvo que volver con dolor, con disciplina de Dios, porque Dios la ama, como le ama a usted, a mí. Dios va a hacer todo para que usted esté bajo la bendición. Cuando el hombre se empieza a enchuecar, Él se encarga de enderezarlo, y esa enderezada a veces es dolorosa. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar el azote para entender, para buscar a Dios? Cuando Dios nos da todo para que le podamos servir a Él sin tener que pasar por esa angustia. A veces el cristiano, como decía mi hermano Miguel, tiene que pasar por luchas, por pruebas, por dificultades. Porque Dios está probando nuestra fe. Pero hay otros casos en que el que está pasando por situaciones duras y difíciles no es por prueba de fe, sino que es por consecuencia de su pecado. En la corrección de Dios sobre su hijo. Ahora Dios, viendo la aflicción de este pueblo,
que en medio de su dolor se volvía a Dios. Ellos clamaban a Dios y Dios en su misericordia respondía. Verso 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Dios levanta a sus siervos para libertar, para restaurar a su pueblo. Pero el pueblo, hermano querido, era tan duro que el verso 17 dice, de este mismo capítulo 2 de los jueces, que tampoco oían a sus jueces. Hoy Dios levantó a Barak, a Débora, a Sansón, a Gedeón, a cantidad de siervos para de tiempo en tiempo ir libertando a los suyos. Dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras sus dioses. A veces me separa el otro porque te puede estar grabando con él. Me gusta gesticular, moverme un poquito y esto me mantiene bien. Amén. Dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales la resolución es allá, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Verso 18. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Note lo que dice aquí. Y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Durante el tiempo que durara ese juez estaba la bendición. Durante todo su periodo de vida. Porque una vez que ese hombre se moría, otra vez el pueblo caía. Observe el verso que sigue. Verso 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino, obstinado, tosudo, porfiado, duro de servicio. En su rebeldía, Dios enviaba a hombres para libertarlos, para bendecirlos, pero volvían atrás. Y como leíamos en el verso acá en el verso 20, dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Cuando el cristiano es duro de servicio, Dios levanta a sus siervos, les enseña, les corrige, les instruye y en algunos casos les disciplina, aún así no quieren oír la corrección. ¿Sabe que el deber de un pastor es preocuparse por la salud espiritual del rebaño? Que usted esté bendecido, que usted crezca en gracia y en sabiduría, que usted aprenda a caminar, aprenda a servir, que usted no dependa siempre de que esté alguien sosteniéndolo. Esa es la etapa inicial. Cuando somos pequeñitos en el Evangelio necesitamos mucho el consejo, la ayuda, la corrección, pero cuando ya crecemos tenemos que ser capaces de sostener a otros. Entonces, esa es la labor del siervo. Pero ¿qué pasa cuando el siervo corrige, enseña y a veces disciplina, pero no lo oyen? Porque aquí dice que ni siquiera a los jueces oían, en el verso 17. Eso es una evidencia
de que el pueblo, de que el cristiano está caminando en rebeldía, en desobediencia. Qué terrible, amados hermanos. El verso 20 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez. Dios muchas veces nos permite pasar por ciertas situaciones para probarnos. Porque levantar las manos aquí es facilito. Cantar acá es facilito, aplaudir es fácil. Servir y adorar a Dios es fácil, pero cuando estamos viviendo una situación donde estamos pisando un terreno peligroso espiritualmente, donde usted puede traspasar la línea y ofender a Dios, es ahí donde vamos a demostrar realmente nuestra adoración y la sinceridad de nuestro amor a Cristo. Dios dejó a estos pueblos para probar a Israel si andarían en los caminos de Dios o no iban a obedecer. 1 o 2. Para eso es eso. Y cuando se apartaban, Dios usaba a los pueblos enemigos para hacerlos volver. ¿Sabe que muchas veces el cristiano, cuando está en rebelión contra Dios, se aparta de la comunión? El enemigo usa gentes, personas, situaciones, circunstancias para traer aflicción. Y el cristiano tiene que llegar el momento en que se va a humillar porque no va a soportar la presión. Dios permite eso para que el hombre pueda volverse a Dios. Es lo que le pasaba a este pueblo de Israel. Es una cosa tremenda, amado hermano, cómo este pueblo, teniendo la bendición de Dios, cómo Dios llamándolo una y otra vez, el pueblo una y otra vez se volvía atrás. Dios llamó a muchos. Llamó a Otoniel para libertar al pueblo. Mientras Otoniel estaba ahí, todo perfecto. Murió Otoniel, olvídelo. Jueces 3, 11 y 12, miren lo que nos dice acá. Ahí hay un subtítulo que dice: Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataim. Y en el verso 11 dice: y reposó la tierra 40 años mientras tuvo este varón ahí. Y dice: y murió Otoniel, hijo de Cenaz. 40 años reposó la tierra. Pero estamos leyendo el verso 11 del capítulo 3. Y murió Otoniel. Pero pasamos al versículo 12 y miren lo que nos dice: y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto era un círculo vicioso, hermano. Moría el líder, volvían a pecar, volvía a encenderse la ira de Dios, volvían los enemigos contra el pueblo se humillaba, Dios lo levantaba, moría el líder, volvían otra vez. Esto era un círculo vicioso que no terminaba, hermanos. Observen lo que pasó con Gedeón. Josué 8:33. Perdón. No es Josué. Jueces 8:33. Fue un varón que Dios levantó también. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Era prostitución espiritual. Porque así como el pueblo le pertenecía a Dios como una mujer le pertenece a su esposo, ellos como la esposa del gran rey se prostituyeron. No fueron fieles a su esposo y se entregaron a otros amantes, a otros dioses.
se prostituyeron, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Servían en apariencia. Es como lo que pasaba en los días del profeta Isaías, cuando decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor nos ayuda, amados hermanos, porque el enemigo es muy sutil. Y el cristiano tiene que tener el suficiente entendimiento, el suficiente discernimiento y el suficiente amor por Dios, porque Dios nos hace entender cuando uno comienza poquito a poco a desviarse. Por eso el Espíritu Santo nos fue dado. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y cuando el cristiano empieza a deslizarse, el Espíritu Santo le está amonestando. Pero cuando el hombre hace caso omiso, cuando la mujer hace caso omiso, vienen las consecuencias. Que el Señor nos ayude. Puede estar aquí, en la casa de Dios, puede estar orando, puede estar haciendo esto, puede estar haciendo aquello. Externamente usted ve que hay un caminar, un servicio, pero internamente Dios está viendo otra realidad. El Señor nos ayude. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No nos sirve de mucho a nosotros tener una apariencia, porque cuando tenemos solamente una apariencia, nos hacemos semejantes a los fariseos. Gente que tenía apariencia de piedad, pero dice la Biblia que ellos negaban la eficacia de ella. Gente que guardaba rituales, que guardaba costumbres, de tal manera que para algún cristiano venir a la iglesia puede ser solamente una costumbre. Y no es eso. Que usted venga a la casa del Señor, que usted haga lo que debe hacer, debe ser una expresión de adoración, de alabanza, de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. No una costumbre, porque eso transforma el servicio en algo vano, en algo superficial. Y Dios conoce el corazón del Hijo de Dios. Muchas veces nosotros decimos: bueno, el Señor aquí, el Señor allá, y el Señor, el Señor, el Señor. La pregunta es: ¿será el Señor nuestro Señor? Así como Dios era realmente para Israel su Dios. Y si lo era, ¿por qué andaban buscando dioses ajenos? ¿Por qué se andaban apartando continuamente? Si nosotros decimos que el Señor es nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿por qué continuamente estamos deshonrándole? ¿Por qué continuamente estamos desobedeciendo? No tenemos que tener al pastor encima todo el día para ver si lo que yo hago está bien o está mal. Hay uno más grande que el pastor, que sus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. Y es a Él el que tenemos que agradar. Por eso el Señor dice allí en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Se da cuenta, amado hermano? Juan 15:14. ¿Qué nos dice allí? Juan 15:14, para ir concluyendo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Simple, claro y preciso. No hay que ser un teólogo para entender eso. Al contrario, si yo no me sujeto a la autoridad de Cristo, no me someto a la corrección, no me someto a la enseñanza, no me someto a la disciplina, la Biblia dice que no somos hijos sino bastardos. O sea, hombre o mujer sin padre. Él no nos reconoce, nosotros somos sus hijos.
si no nos sometemos a su autoridad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué pasa si yo empiezo a brillar al revés? Si estoy guardando en mi corazón pecado, a lo mejor oculto para la congregación, oculto para el pastor, oculto para mi hermano, para mi esposa. No sirve, porque estoy actuando igual que el mundo. Y si alguno se hace amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Y esa palabra fue dada para el pueblo de Dios. ¿Ve que hay una relación clara ahí? Si usted quiere ser amigo del mundo y comportarse como el mundo, ok, está bien, pero usted no es amigo de Dios. Pero si usted quiere ser amigo de Dios, haga lo que Él manda. En otro lugar el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para que nosotros podamos examinar nuestras vidas sinceramente delante de Dios en nuestra intimidad, donde estén los ojos del Señor y no haya otros ojos. Entregue su vida, desnude su vida delante de Dios, confiese lo que hay que confesar. Dios lo va a restaurar, Dios lo va a renovar, Dios lo va a fortalecer y Dios le va a bendecir de tal forma que lo va a sostener en todos sus caminos. No esperando que nos vea el pastor o el hermano, sino entendiendo que Dios, como dice nuestro pastor, es omnisciente. Todo lo sabe. Omnipotente. Y otro es omnipresente. ¿Amén? En todo lugar, todo lo sabe, todo lo ve. Porque el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Por supuesto que sí. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, podamos reflexionar en esta palabra y que el Señor nos ayude para que nosotros no caigamos también en el mismo acto de desobediencia que cayó el pueblo de Israel. Dios muchas veces los bendijo, muchas veces les dio todo lo que ellos precisaban, pero igualmente ellos se apartaban. Enviaba a sus siervos y ellos no querían escuchar, no querían recibir corrección, porque cuando el siervo no estaba, olvidó. El Señor les bendiga, amados hermanos. Esta ha sido la reflexión de este día. Hermano Miguel, el Señor les bendiga. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre amado. Gracias, querido Señor, por tan hermosa palabra.